Canal 41 presenta Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bienvenidos a Salud y Protección Legal. Buenos días, queridos amigos de Canal 41, y este es su programa Salud y Protección Legal para todos los televidentes de la región Lambayeque y de todo Chiclayo, a través de nuestro fanpage, a través de las redes sociales de Facebook, canal de YouTube y todas las líneas, incluido Bets Cable en el canal correspondiente. Hoy día tenemos dos grandes invitados, estamos a la espera de una colega también, para hablar de un tema muy conocido en relación a la violencia que se está tocando también en todas las redes sociales y que debemos de también empezar a prevenir, a tratar de disminuir esta violencia de género que se está originando. Antes de empezar con nuestros invitados, permítame tocar un punto, y nuevamente en relación a lo que toqué hace días, hacia ese alarmismo indirecto que se está haciendo. La vez pasada, con todo el respeto que se merece por la investidura que tiene, nuestro señor presidente Vizcarra, salió al mensaje de la Nación a anunciar un primer caso de coronavirus, hace 5 días aproximadamente. Hoy día salen ministros y nuestro señor presidente también a anunciar medidas de urgencia para enfrentar este problema del coronavirus, mencionando exactamente 4 puntos. Uno, que se está otorgando 100 millones de soles al Ministerio de Salud para realizar todas las medidas de protección y todas las medidas para corregir este problema y prevenirlo. Segundo, postergar las clases hasta el día 30, tanto en niveles en colegios estatales como en los colegios privados. Tercero, van a otorgar kits de higiene hacia los colegios, es decir, se supone que esto van a hacer con papel, con jabones, con alcohol, todo eso. Y el último es el aislamiento domiciliario de aquellos pacientes que están llegando del extranjero, del exterior. Solamente para tocar un punto y para hacer las comparaciones. Si bien es cierto, las medidas que se están tomando pueden ser correctas, pero a título personal es un poco alarmista, voy a decirlo de esa manera, en de que la primera autoridad del Estado salga a decirlo. Esto origina que la población que no está tan relacionada con el mundo de la política se alarme indirectamente. Si sale el papá de una casa a decir algo está funcionando mal, los hijos se asustan. Si sale el presidente de la República a mencionar todo esto, se asustan. Para eso, el señor presidente, con la investidura que tiene, delega funciones. Y en la que está delegada a decir todo esto, a mencionar todos los cambios y todas las políticas que se tienen que hacer de reforma para la contención de este problema del coronavirus, es la ministra de Salud. ¿Cómo es posible, para tomar otra acotación, se está dando un presupuesto, se está ya otorgando un presupuesto, porque ya está creo que el resolutivo, de 100 millones de soles para enfrentar este problema, en la cual, discúlpenme la expresión, no hay ningún fallecido? Y ahí viene la controversia con el señor presidente. Él menciona de que se está otorgando todo esto, menciona de que más del 80% lo van a pasar como un simple resfriado y que solamente menos del 2%, 1.5, 1.6, podrían fallecer de acuerdo a los problemas que puedan tener. Pero en el caso del dengue aquí en la región, con más de 20 ya fallecidos, muertos, solamente tenemos otorgados 800.000 soles, que esa es la cifra que me acaban de mencionar. Totalmente distante en relación si hablamos de las cifras de fallecidos y de lo que tenemos esto comúnmente hablando. Disculpen si es que lo volvemos a tocar, pero me pareció importante tocarlo con un solo fin, con el fin de concientizar a la población y decirle que no se alarmen, que las medidas de protección se están dando, que las medidas de protección, lo dijo en algún momento el presidente Vizcarra, depende de cada uno de nosotros, con la información que tiene que darle el sector de salud. Es decir, lavada de manos,
En resumen, con una buena higiene no tenemos por qué estar preocupándonos que alguien pueda fallecer. Señores, se mencionó desde el inicio de este programa, infectados por coronavirus en el Perú van a haber, ya van 13. Es una realidad que van a haber contaminados, así como el tiempo de la influenza hubo. Y simplemente lo que se tiene que hacer son medidas de preventivas, las cuales ya, Dios gracias, varias emisoras de radio, varias empresas televisivas ya lo están diciendo. Medidas de lavada de manos, evitarse tocarse los ojos, la boca y la nariz, evitar estar en lugares con riesgo, evitar el lugar en donde ya haya un paciente que esté diagnosticado certeramente. Otro dato, lo dijo el señor presidente, y para que estén tranquilos, público en general, de los 487 muestras que se tomaron por el Instituto Nacional de Salud, 474 fueron negativas, es decir, solamente fueron resfriados comunes y solamente 13, que son los casos que tenemos, son los confirmados, pero de los cuales todos están estables, todos están sin peligro y todos están en su casa siendo monitorizados. Solamente hay que dejar de no alarmar y dejar que las personas que se encarguen del sector den las noticias y sobre todo dar medidas de protección y difundirlas con panfletos, afiches, carteles, lo que sea, en los hospitales, los cuales en algunos no hay, centros de salud que no tienen ningún medio de comunicación para el público, y lo que ahora ya se está diciendo, comunicación en los colegios, enseñarles, capacitarles a los docentes para que enseñen a lavarle las manos a los niños. Eso es lo que se tiene que hacer y evitamos bastante contagio y, como lo dijo en cierta parte la ministra de Salud, la diseminación de este virus, que eso es un virus el cual es remitente por sí solo, es autolimitante. Bueno, para ir siguiendo con lo del programa, después de haber tocado esto que me pareció necesario tocarlo nuevamente, en nuestro set tenemos la grata presencia de la doctora Marcela Ugaz. La doctora Marcela Ugaz es trabajadora del Centro de Emergencia Mujer, es magíster, abogada de carrera, magíster en Derecho Penal, y tenemos también la presencia del licenciado psicólogo forense Leiter Ruiz Cortés, psicólogo forense, como lo acabo de mencionar, docente universitario, tiene especializaciones también en lo que es inteligencia emocional y en lo que es conciliación extrajudicial, ¿no, doctor? Doctora Marcela, licenciado Leiter, bienvenidos a este programa, gracias por su participación. Estamos llanos de escuchar todas las opiniones y sobre todo las medidas preventivas. Doctora Marcela, para empezar con usted, como se dice siempre, las damas primero. El punto que queremos tocar, doctora, es sobre la violencia familiar. Este problema que nos está cogiendo, acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, el día 8, el domingo 8, y en la cual ha habido un feminicidio. Después se supone de violencia familiar. Para hablar de esto, doctora, ¿a qué nos enfrentamos con violencia familiar? ¿Qué es violencia familiar en la actualidad? Porque me parece que ya ha habido una modificatoria con la protección hacia el grupo familiar con la ley 3364, me parece, ¿no, doctora? Sí. Bueno, buenos días, doctor Jiménez. Buenos días, doctor. Le agradezco por la invitación. Sí, acabamos de pasar el día conmemorativo, el 8 de marzo, Día Internacional. Conmemorativo, no para celebrar, sino para recordar lo que estamos haciendo. Es un día para recordar la lucha de tantos años por mujeres empoderadas, ¿no?, en busca de la igualdad y de derechos, y para recordar que tenemos que continuar con esa lucha. Entonces es una conmemoración, lo que celebramos el día 8. Lo que me preguntaba respecto al tema de violencia familiar, ya cambió un poco la idea que teníamos de violencia familiar, porque ahora se centra específicamente los sujetos de protección en la mujer durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, adulta, mayor, y los integrantes del grupo familiar, ¿no?, en protección en el marco de la ley 3364, que nace justamente con la finalidad, el Estado, digamos que legisla esta norma con la finalidad de promover, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Muy bien, doctora, eso es cierto, ya con estas modificatorias nuevas que se están dando. Doctor Leiter, licenciado Leiter, en relación a este tema, vos que
ve casos en forma privada, vos que es forense y debe de haber tenido, nosotros en el argot, bueno, en el tiempo de medicina legal, se hablaba de los peritajes de parte, ¿no? Que piden las personas. Cuando hablamos de violencia familiar, se habla a veces de tipos de violencia familiar. ¿A qué nos referimos con eso? A ver, buenos días. Nos referimos a varios tipos. Entre ellos tenemos la violencia física, que es ejercida pues, por algún tipo de golpe que pueda dañar, causar un daño ante la salud misma de una persona, ¿no? Tenemos la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. Este tipo de violencia se maneja de diferentes formas, en donde pues podemos ver en consultorio incluso se pueden ver varios casos, incluso las violencias se pueden dar conjuntamente, no una sola, sino se pueden conjuntamente ver en una persona que ejerce o ha tenido este tipo de problema de violencia. Puede ser física también y psicológica, puede ser física, psicológica y sexual, ¿no? Puede ser todos los tipos de violencias. Sí, justamente con eso, licenciado Leiter, y tomando colación con lo que ha dicho la doctora Marcela, siempre se habla de la violencia familiar física, psicológica, es lo que más se maneja, lo que más denuncia. Pero también hay agresión desde el punto de vista sexual que puede ser demandado, pero también me llamó la atención la violencia patrimonial, es decir, no me das alimentos, no me das vestimenta, lo quiero interpretar de esa manera, doctora Marcela, usted corríjame, eso también tiene el derecho de la madre o del niño de denunciar o demandar. Claro, exactamente. La ley también protege y da una salida, digamos, para aquellas personas que sufren violencia económica. Existen las medidas de protección que tienen la finalidad, ¿no?, de prevenir futuros hechos de violencia, ya sea en el caso de violencia psicológica, física o sexual, pero también están las medidas cautelares al amparo de la ley 30364. Y esto es justamente con la finalidad de ¿qué pasa? Las víctimas de violencia generalmente en un contexto familiar tienen hijos con estos presuntos agresores, entonces ¿cómo queda la situación ahí? Hay que cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces tenemos las medidas cautelares que son básicamente los alimentos, la tenencia, el régimen de visitas de los padres, pero eso no quiere decir que tengan que iniciar su proceso en la vía correspondiente, ¿no? Estas medidas de protección y medidas cautelares son provisionales nada más, pero tienen la finalidad de prevención. Muy bien, doctora. Sí. Licenciado Leiter, justo lo acaba de mencionar la doctora sobre más o menos el proceso, ¿sí?, con las medidas cautelares, todo esto que se pueden hacer. Pero siempre se habla violencia familiar y tenemos el cliché en la cabeza de que es mujer, 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 mujer. Pero la violencia familiar también incluye, ahora que ya le han cambiado la denominación, la doctora Marcela de ahí me corregirá, se le llama violencia de género. Es decir, al varón también se le agrede. Claro, en menor proporción probablemente, usted nos explicará, pero también hay agresión. En vuestro caso, en vuestra experiencia, ¿hay alguna estadística sobre agresión, violencia familiar hacia la parte masculina? Bien, se han escuchado casos de que algunos varones han denunciado por ser víctimas de violencia, pero exactamente no tenemos una estadística que podamos definir para poder tener en cuenta cuánta es la población que denuncia. Generalmente eso es por el pudor, a veces los hombres que dirán, todo esto. La vergüenza, está la presión de grupo a veces, ¿no? Hoy no es fácil decir, pues, oye, mi mujer está que me pega, voy a denunciar. Claro, a veces viene ese temor, como una vez conversando con la doctora Marcela, si para una dama ir a la comisaría y encima que el policía le recrimine qué habrás hecho, lamentablemente eso existe, para un varón también origina más por la idiosincrasia que tenemos. Así es muy más complicado todavía. Doctora. Claro, la violencia contra los varones no solamente está en relación de pareja, también está en los integrantes de un grupo familiar, ¿no? Entonces, sí se ve en estadísticas es menos la violencia sufrida por los varones, pero también está presente en integrantes del grupo familiar generalmente, ¿no? Primos, sobrinos, varones. Cuñados, todo eso. Sí, varones. Doctora, justamente en eso, la vez pasada vi una tablita, no sé si estará dentro de la ley 30364, pero dice, y del entorno familiar. Es cierto, para que todos los televidentes varones tengan en consideración a qué nos podemos enfrentar, este rango de violencia familiar y del grupo familiar llega hasta el ex enamorado que puede ser demandado. El
El ex enamorado, el Sí. ex conviviente, claro, sí. O sea, una persona de que fue enamorado, no estoy hablando de conviviente, fue enamorado de alguien y esta persona va y lo puede demandar por agresión. Puede denunciar la agresión, por supuesto, está dentro del grupo, dentro del marco de protección de esta ley puede denunciar. Porque esta violencia se puede manifestar de diferentes formas. De repente ya no es tu enamorado, pero está siguiéndote, te está acosando, entonces se manifiesta también con las exparejas, ¿no? Muy bien, Está- doctora. Doctora, justamente por lo que es su rama, por lo que trabaja en el ministerio, el proceso, o sea, siempre se habla a una dama, voy a hablar de forma general porque son los mayores casos que vemos nosotros, a una dama la agreden, esta dama, ¿qué es lo que tiene que hacer inmediatamente? Porque no interviene directamente ni fiscalía ni juzgado, sino interviene No. la comisaría. Hay diferentes lugares donde podemos interponer Ujú. denuncias y es importante que los conozcamos. Por favor, menciónales. Podemos denunciar en la comisaría, podemos denunciar en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Es importante también saber que hay que prevenir la violencia, entonces saber reconocer los signos de alerta cuando estamos sufriendo violencia. Esos ¿no? signos, ¿cuáles son, doctora? ¿Qué es lo más importante para la población? Signos de alerta, por ejemplo, en relación de pareja, si mi pareja me llama demasiado, si no, de repente yo digo, no, es que me quiere, por eso Que le está está preocupado, controlando por el está celular. preocupado por mí, quiere saber qué hago todo el día, eso no es algo normal, ¿no? Entonces, hay que dejar de normalizar la violencia, saber detectar, pedir ayuda. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene los chat 100, donde tú puedes conversar con profesionales para que te vayan orientando y puedas detectar esta violencia. Ese término que Es- utilizó, doctora, de normalizar la violencia, lamentablemente estamos cayendo en eso y parece, Se cae en eso. lo están viendo, si mi papá agredió a mi mamá, para la niña dice, ah, eso es algo normal, ¿a eso nos referimos? También, claro, eso es algo normal. Y es muy difícil a veces cambiarle el chip ya a las personas adultas, ¿no? Ujú. Pero hay que trabajar por las nuevas generaciones, por los niños, ¿no? En este caso los padres, bueno, personas ya muy de avanzada edad, ya es difícil cambiarlo, pero hay que trabajar igual en ellos, ¿no? Ujú. Para que sus hijos y las futuras generaciones tengan un panorama más amplio y dejen de normalizar la violencia, porque desde ahí empieza todo, desde no detectar, desde en la sociedad o en los lugares, organizarse para pedir apoyo. Por ejemplo, si soy víctima de violencia o conozco de algún hecho de violencia, hay que saber cómo puedo intervenir, si soy una tercera persona, ¿no? No estoy ahí de repente, pero ¿de qué forma puedo ayudar? Y ahí con ¿No? eso también Entonces, disminuir los casos ya, ahora va para más de disminuir. 30 Hay feminicidios. que, en lo que va del año va 30 feminicidios y el año pasado hemos cerrado con 165 feminicidios. Sí. Entonces, hay que trabajar bastante en el tema de prevención para evitar justamente estos casos. El tema de la atención, bueno, hay que denunciar, ¿no? En la comisaría, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pedir apoyo a los centros de emergencia mujer porque te van a brindar una asesoría completa, te van a brindar asesoría legal, social y psicológica, porque muchas veces denuncias y no sabes qué hacer, no sabes qué fue tu proceso, tus documentos, cómo quedan, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, estamos brindando el apoyo información para que sepan qué hacer. Claro, exactamente. Licenciado Leiter, si vamos viendo, como lo dice la doctora Marcela, el procedimiento habitual que se tiene que hacer para demandar esto. Y siempre se ve las terapias, el manejo, protección, medidas de protección hacia la dama, hacia el vulnerable. Pero hasta lo que tengo conocimiento, Colombia, Chile, Argentina, también hacen medidas para ver la reincorporación, readaptación del agresor, lo cual en Perú no la tenemos. ¿Existe esa forma? ¿Se podría hacer, doctor? Le hablo de una experiencia que tuve en una oportunidad, de haber trabajado para el INPE, en diferentes penales, en donde se hace, que actualmente hace algunos años atrás, hace pocos años atrás, se viene trabajando el equipo multidisciplinario, donde justamente eso trata de concientizar a la población, son los supuestos agresores, trabajando con una serie de temas preventivas para que ellos no vuelvan a cometer el mismo delito. Esos temas de prevención que se trabajan incluso en varias instituciones, tiene que ver mucho con la preparación de los valores que se han perdido o se van perdiendo. Desde el punto primero, empezando por la familia y luego en la parte educativa, en los colegios. La familia se trabaja en conjunto, no solamente con el supuesto agresor, sino con todo el equipo o con toda la familia en general. Y eso no quiere decir de que al estar tratando al agresor, no quiere decir que lo estemos disculpando, sino es una forma de prevenir para que él no pueda agredir, y si este es un joven, Así es. ejemplo, el jovencito de la niña Camelita,
no vuelva a cometer esto o de repente sus hijos. Así es. Esa es la idea, esa es la idea. No estamos justificando sus acciones, todo lo contrario, estamos reeducando con las terapias cognitivo-conductuales, concientizándonos para que sepan o conozcan que el problema que ellos tienen, que sí tiene solución y que eso se puede ir trabajando de a poco. No es un tema o un tratamiento que se va a dar de un día para otro o de un mes para aquí, sino que es cuestión de tiempo y de la capacidad también del ser humano o de la persona que está siendo involucrada en ese delito o en este problema, se vaya trabajando de a poco con ellos. De pocos, o sea, de acuerdo al tiempo. Tomando en consideración esto de tiempo, doctora Marcela, siempre hay un reclamo de la población y de las damas específicamente. No me atienden, me demoran mucho, me dieron las medidas de protección y me volvió a agredir a los 2 días. Sí. O me están pidiendo un examen psicológico, tengo el último dato. En Instituto de Medicina Legal piden ahorita una pericia psicológica y lo están programando para septiembre. ¿Eso ayuda? ¿Vulnera derechos? ¿Impide que vosotros y los administradores de fiscalía, los administradores de justicia puedan actuar? Sí, justamente, bueno, en relación a la primera pregunta, cada caso es particular, ¿no? Entonces, las medidas de protección tienen que salvaguardar la integridad física, psicológica de las víctimas de acuerdo específicamente a lo que denuncien, ¿no? Muchas veces no es un trabajo articulado, o sea, es un trabajo de muchas instituciones que intervienen en estos casos y yo creo que poco a poco vamos a lograr aplicar completamente lo que dice la ley y sobre todo en los plazos que determina la ley, ¿no? Sobre todo eso los plazos, porque esos plazos son para prevenir. Las medidas de protección, claro, dice que tienen que emitirse en un plazo de 24 horas en caso de riesgo severo. Así es. ¿No? Y 72 horas en casos de riesgo leve o moderado. Eso es a lo que yo decía, doctora, cuando justo escuchaba hoy día en la mañana de ese término de riesgo severo. Y dieron un ejemplo muy fácil. Mi agresor es policía, porta arma. Entonces, eso ya lo origina como un riesgo severo. Y no se le da la medida de protección, o el ejemplo el cual yo he vivido, la pericia psicológica se la hacen en meses. Sí. O sea, el Estado tiene bastante responsabilidad sobre esto. Vemos, por ejemplo, de que de repente le programan una evaluación psicológica y, en un mes, 2 meses. Nosotros coordinamos con la comisaría para que nos envíen un oficio y poderle programar una evaluación. Los centros de emergencia mujer pueden evaluar psicológicamente y tienen valor probatorio, tanto en la etapa de protección como en la etapa penal. Ese es buen punto, doctora, porque se tiene la idea, lamentablemente para los administradores de justicia, de que el Instituto de Medicina Legal es el único ente que tiene que hacer esto. Y se trastoca, dice, es el único documento válido. ¿Por qué lo digo esto? Porque incluso hubo una reunión de fiscales en la cual determinaron, no, las pericias que no vengan de medicina legal, sobre todo para lo que es delitos sexuales. No, es que nosotros no practicamos pericias, practicamos evaluaciones. Ya. Y un medio, pero eso sirve para el proceso. Pero claro, es un medio probatorio y es un medio que dice la ley, ¿no? Que está validado. O sea, las pericias que se puedan, las evaluaciones psicológicas que se pueden hacer en el Centro de Emergencia Mujer sirven para la primera etapa, para dar las medidas de protección. No, tanto para la etapa de protección como para la etapa de sanción, es decir, para la investigación penal y probar el delito de agresión contra la mujer o integrantes del grupo familiar, tiene valor probatorio las evaluaciones psicológicas, pero intervenimos solamente en casos de violencia física, psicológica, económica, no intervenimos en casos de violencia sexual, ¿no? Y no realizamos pericias psicológicas, realizamos evaluaciones determinando la afectación psicológica. Ya, pero ¿no? sería un buen dato, bueno, más que dato, sería una buena solución preventiva en de que el Estado como vos lo acabas de mencionar, se conecten tanto Poder Judicial y Ministerio Público y que den más opciones al resto de instituciones. La Divincli tiene peritos, vosotros tienen evaluadores en psicología, los hospitales tienen psicólogos capacitados, bueno, y el Instituto de Medicina Legal, inclusive me dice que el Poder Judicial también tiene su grupo multidisciplinario. Claro. O sea, que puedan estas pacientes a que les están programando ahorita para septiembre en medicina legal puedan acudir ahí y acelerar más rápido su trámite. Difundir en tal caso el tema, ¿no? Difundir de que se puede hacer en otros lugares también, no solamente en medicina legal, las evaluaciones psicológicas, porque sí se está trabajando el equipo, el módulo de violencia de Chiclayo, recibe muchos casos al día y los estás resolviendo, digamos, en los plazos o tratando de hacerlo en los plazos, ¿no? Nosotros también continuamos a ese trabajo y a esa resolución de casos, ¿no? Pero el tema es que a veces
Todo lo manda al Ministerio Público, y por eso trabajamos en la difusión para hacer conocer que podemos ayudar también con la atención de estos casos. La atención rápida y pronta, oportuna sobre todo, ¿no? Y evitar que sigan subiendo estos 30 casos que ya tenemos a nivel nacional. Licenciado Leiter, en esto de la violencia familiar también se menciona sobre la práctica de pericias, que lo hemos estado tocando. En vuestra experiencia, no es de, para que se entienda así el público en general, no es de que esté en contra de las leyes para la protección, porque estamos todos en contra de la violencia, sea para hombre o sea para mujer, pero según su experiencia en forma privada, ¿ha encontrado casos en los cuales la demanda por o un varón o una mujer, cuando se le haya hecho la pericia psicológica, es falsa? O sea, ¿se crea una mentira para originar un proceso? De ahí también le pregunto a vos, doctora Marcela. A ver, doctor Jiménez, no me podría atrever a decir que si es falso o verdadero. Lo que sí podría decir yo es que muchas veces el manejo de las evaluaciones psicológicas, como lo hace el CEN, o de las pericias psicológicas que realiza el Ministerio Público, que sean objetivas. Nosotros los peritos de parte lo que vamos a evaluar o hacer un análisis de ello es en base a la objetividad y en base a las guías que ellos utilizan. O sea, si encontramos un procedimiento que no está bien hecho o falta de objetividad de la evaluación o del diagnóstico de esa evaluación, lógico que nosotros no vamos a pronunciar como tal. Entonces, lo que queremos es que el trabajo que se realice tanto para las víctimas como para el supuesto inculpado o la supuesta víctima, es que sea objetivo, que sea un trabajo totalmente objetivo. En base a eso nosotros nos pronunciamos. Eso es en cuanto a la parte técnica del desarrollo. Así es. Pero hay una parte también que ciertos administradores de justicia lo pide, doctora Marcela, en cuanto a mitomanía. O sea, ¿por qué pedirle, si estamos seguros de que esa dama está demandando algo, entre comillas, justo, porque la están violentando, ¿por qué pedirle prueba de mitomanía? ¿Estamos dudando acaso de la verdad o que está mintiendo? Los profesionales se entiende que son especializados al momento de evaluar a las víctimas de violencia. Entonces, no tratemos tampoco de revictimizar a las víctimas, ¿no? Porque si ya se le evaluó y se le detectó que tiene una afectación, ese es el resultado de un profesional especializado. Esa era mi preocupación o uno de los espinas que se tenía cuando trazaba en medicina legal, en la cual ya era evaluada, ya fue evaluada psicológicamente, y del Ministerio Público pedían nuevamente otra pericia para descartar justamente eso, mitomanía, para ver si está mintiendo. O sea, ¿por qué no creer la evaluación que siempre se mencionaba, el doctor Leiter no me dejará mentir, que es la primigenia, que es en donde se encuentra el mayor grado de afectación, porque cuando ya va pasando los días, licenciado, va atenuándose? Claro, no soy psicóloga, sé que tiene más o menos un periodo de 6 meses para poder determinar la afectación, pero sí, no se debe revictimizar a la víctima. Si la ley dice que tiene valor probatorio las evaluaciones que se hagan tanto en los CEN, en los hospitales o en los lugares consignados, ¿no? Con valor probatorio ya no se debe revictimizar, salvo que haya puntualmente, en este caso el Ministerio Público tendría que explicar por qué nuevamente va a solicitar la reevaluación de la víctima. Así, por así no es que se debe reevaluar a una víctima. O sea, tiene que ser sustentado ese pedido, no es porque simplemente quieran descartar. Tiene que ser sustentado ese Entonces es un derecho en este caso de la víctima y justamente con su abogado el impedir que se la revictimice. Claro, por eso estamos ahí todo el tiempo asesorando, patrocinando, orientando, ¿no? Y viendo que no se revictimice a la víctima. Ni siquiera nosotros volvemos a conversar con ella sobre los hechos, ¿no? Orientamos en el marco de cada área de atención, ¿no? Doctor, licenciado Leiter, en esto de la revictimización, ¿es frecuente encontrar esto según su experiencia en cuanto a los peritajes de parte, como usted lo ha mencionado? Sí, doctor. Eso, sin embargo, el Ministerio Público, eso es lo que a veces dentro de sus objetivos dice, pues evitar la revictimización de las menores. Está dentro incluso de la guía. Pero sin embargo no se cumple eso debido a que a veces las supuestas víctimas por algún tipo de abuso o violencia pasan de entidades a entidades. Primero por el Ministerio Público, perdón, por la Policía Nacional, o para empezar más drásticamente, primero por la familia. Y luego pasa por la policía, luego de la policía pasa a otra entidad y así al final se viene revictimizando a la menor. Para hacer más o menos un resumen de todo el proceso, doctora Marcela, ante una paciente, una víctima de violencia familiar, pone la demanda, lo más conocido, en la comisaría.
En la comisaría los van a llevar inmediatamente a medicina legal para que pasen tanto su examen físico como su examen psicológico. El examen físico se lo entregan de inmediato porque es en minutos nada más. Pero a veces, como vos sabes, sale negativo porque la gran mayoría es violencia psicológica. Entonces viene el examen de psicología. En el caso de violencia, aquí me parece, no sé, corríjame si estoy mal, que tenemos un entrampamiento. Porque si queremos darle una medida de protección y el Instituto de Medicina Legal u otro ente distinto a las evaluaciones que vosotros hacen, porque las hacen de inmediato, retrasa esto por problemas, no por los mismos profesionales, sino por problemas logísticos, porque no hay peritos, porque de repente el perito está de vacaciones y no han contratado a otro. Esto origina también un tipo de revictimización, de hacerlo nuevamente víctima del sistema a estas pacientes agredidas. Ya hay una solución para esto, en realidad, lo vemos, pero sí tiene una solución, sí está estipulado en la ley que las medidas de protección tienen que salir de manera inmediata, en los plazos que está estipulado en función del riesgo que está sufriendo la víctima. O sea, las Porque medidas de protección es solamente en función del riesgo, no de las pericias. No, exactamente, la medida de protección en realidad tiene la finalidad justamente de evitar un enfrentamiento futuro, un nuevo hecho y de proteger oportunamente, ¿no? Entonces, tampoco determina responsabilidad penal. Así es. Y como no determina responsabilidad penal, en este caso, no es necesario el medio probatorio de un examen físico-psicológico. Debe darse en función al riesgo, a la ficha de valoración de riesgo que se le aplica a las víctimas y otorgarse, muchas veces hasta prescindir de las audiencias y otorgarla de manera inmediata. Porque programar fecha de audiencia en casos de riesgo severo, por ejemplo, de acuerdo a agenda, tomaría 2 días, 3 días, y si se requiere en este caso específico, digamos que el retiro del agresor del domicilio, y hay que hacerlo inmediato, hay que prescindir de la audiencia. Entonces no se debe exigir todas estas, los medios probatorios deben presentarse en la etapa de sanción, que es la investigación penal, con la finalidad de determinar si hay delito o no hay delito. Pero la medida de protección no determina responsabilidad, no te dice que has cometido un delito, te está protegiendo en función al riesgo. Previniendo de que pueda haber otra agresión o algo más severo. Exacto. Doctora, en relación justo a eso una opinión de ambos. Es bien cierto de que, separando a vuestro ministerio, porque son las que han sido capacitadas exclusivamente para esto, pero hay una deficiencia, por ejemplo, en la policía, en las cuales no los capacitan bien y viene la agresión. Y eso lo escuchamos a diario por la televisión, todas las entes televisivos lo dicen, fue la persona a denunciar y el policía no le quiso recibir la denuncia porque no es su jurisdicción, siendo una emergencia, porque según la nueva ley, violencia familiar es emergencia. Se fue a la comisaría y le dijeron, no, ¿qué habrás hecho? O si es de violencia sexual, ¿por qué te vistes así? Porque sales de madrugada. Nuevamente con esos estereotipos. Esto necesariamente, y tendríamos que nuevamente pedirle en este caso al Ministerio del Interior, o en todo caso a todos los niveles superiores del Estado, jerárquicos, de que capaciten nuevamente a la policía como debe de ser. Hay trabajo articulado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer. Los centros de emergencia mujer ahora están trabajando en su mayoría en comisaría, ¿no? Para trabajar articuladamente con la policía y tratar de disminuir ese tema que siempre ha habido con el tema de la comisaría que no atiende, ¿no? Ellos ya conocen su responsabilidad funcional en caso que no atiendan. De todas maneras, es importante que también esté presente ahí los CEN en comisaría para que se pueda brindar una atención completa. Ellos hacen su trabajo por ejemplo, si es un caso de flagrancia, ir y detener al agresor. Así ¿no? es. Y nosotros... Hasta 48 horas, me parece, doctora, claro, según lo último. Hasta 40, sí. Yeah. Entonces hay que brindarle la contención a la víctima y tener un trabajo articulado con la comisaría, tratando de ya eliminar todo tipo de estereotipos, ¿no? Y dejar de lado esas cosas de que no se atienden a la víctima, ¿no? Porque estamos presentes también. Licenciado Leiter, esto de los estereotipos en la parte privada, llegan, son frecuentes. Yo quiero que le haga a mi pareja o quiero una terapia psicológica porque yo soy el hombre y ella anda saliendo mucho. Sí, muchas veces cuando ya la mujer que vive en un ambiente de violencia, sumisa, a veces tiende el varón creo que lo hace sentir culpable y los llevan a una atención psicológica para ver que el problema es de ella.
Es Nosotros, decir, le reduce su autoestima. de hecho, es lo primero que a veces en la violencia que existe siempre va a haber este problema. Nosotros automáticamente al ver eso ya nos estamos dando cuenta pues, de que ya hay digamos, un indicador y un esquema de violencia. Entonces tratamos nosotros tener mucho cuidado, porque muchas veces son manejados o manipuladas por el agresor o la agresora, en tal caso, puede ser en ambos. Entonces nosotros tenemos que perfilar muy bien este aspecto, ir encaminándolo, utilizar las terapias convenientes y adecuadas para poder racionalizar, sensibilizar y racionalizar a las personas. Le pongo un ejemplo. Una vez por ahí una persona que conocí hace un mes, conversando sobre estos temas de violencia familiar, se dice, no, yo también acudí y la llevé, fui con mi pareja al psicólogo, sí, al psicólogo, y la psicóloga indicó de que tendría que ser visto por un psiquiatra, y lo derivó con un médico psiquiatra varón. La respuesta del esposo, de la pareja, fue, no, doctora, ¿qué quiere? ¿Que tenga ese psicólogo, ese psiquiatra abuse de mi pareja? ¿Eso también es un signo? Sí, correcto, sí, sí, sí. Porque ese ya es una debilidad, si lo quiero decir de esta manera, una autoestima muy baja para pensar que esta pareja Se está proyectando. Es se un está signo. proyectando en que le puedan hacer algo. Claro, hay una proyección ahí, es un signo que nosotros nos damos cuenta o podemos darnos cuenta los profesionales de la salud mental, indicando ya que hay una especie de un ámbito de violencia. Pero esto también está en relación para ambos, porque esto lo vemos muy común en medicina legal, lo vimos, es de que a veces, y que no se tome mal por la población, a veces hay un poco de responsabilidad, de repente por los factores que acabas de mencionar, licenciado Leiter, en de que la pareja lo permite, o por haber sido tan vulnerada, le disculpa y le disculpa y le disculpa todo lo que le origina, y sigue en ese círculo vicioso. Las víctimas entran Por ejemplo, sí, está con toda la cara golpeada, llega a la comisaría, no lo quiero denunciar. El cliché que escuchábamos en medicina legal es de, ¿y ahora quién me va a mantener? Eso, ahí qué hacer, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista psicológico. Sí, justamente por eso está ahora también bajo la protección de la ley 3364 las medidas cautelares, porque muchas víctimas son dependientes de sus agresores, ¿no? Dependientes económicamente. Entonces hay que ver realmente cuál es el motivo y darle solución de raíz, porque no es simplemente ya darle la medida de protección para que él no, pero va a regresar a la casa o va a regresar a buscarlo nuevamente porque dependen todavía económicamente de ellos, porque tienen hijos en común. Entonces hay que buscar la solución completa, ¿no? A cada caso particular. Psicológicamente, doctor. Doctor Jiménez, mire, hay que entenderlo de la siguiente manera. Tanto la víctima o supuesta víctima de violencia familiar o de algún tipo de violencia y el supuesto agresor, ambos vienen ya de un ambiente o de una historia de violencia. ¿Correcto? En el caso de las mujeres que son víctimas de violencia, ya aprendieron a ser víctimas desde muy pequeños porque vivieron en un ambiente de disfuncionales donde hubo bastante violencia. Automáticamente se conecta con una persona que también viene de un ambiente de violencia, en donde él es el agresor, y se unen. Forman digamos, este núcleo enfermizo, tóxico, una relación tóxica, y ahí es donde se fomenta esto. Hay que ver que esta persona, ambas, ya tienen problemas psicológicos, baja autoestima, problemas de empatía, problemas de asertividad. Es por eso que el tratamiento se debe trabajar en ambos, no solamente siempre escucho al supuesto agresor, el trabajo se tiene que realizar en ambos. Porque necesitamos tanto para la víctima evitar volver de nuevo al mismo veneno, al mismo conflicto y al supuesto agresor para que no cometa lo mismo que está haciendo. Eso se hace mediante terapias, terapias, esos manejos que se hace, justo lo está mencionando la doctora Marcela, también lo ha dicho, es cuando ya apareció el problema. Ya apareció el problema. ¿Me entiende? Pero dentro de las medidas preventivas, lo veo yo de esta manera, es ir atrás, para que no vuelvan a aparecer estos casos. Voy a poner el ejemplo que hemos tenido recientemente, lamentablemente, el caso de la niña Camilita, un jovencito de 15 años que comete toda esta atrocidad, pero que el Estado y la familia sabía que se había escapado del colegio, era desertor de la escuela, los directores lo sabían, por ende el Ministerio de Educación también lo sabía. ¿Qué hicieron para prevenir de que este chico llegue a eso? Sería una forma, doctora Marcela, desde el Estado, de empezar a trabajar ahí
en los colegios y no solamente poner el afiche, contraten un psicólogo en el colegio, sino hablar directamente sobre estos temas. Y capacitar también a los psicólogos, ¿no? Para que puedan saber intervenir dentro de los colegios y trabajar con los niños y niñas, adolescentes que hay en los colegios. Eso es importante porque está el psicólogo ahí, pero a veces no está capacitado, ¿no? Entonces hay que trabajar de ese punto. En el caso de la niña Camilita, lamentablemente, esta noticia nos Ha chocado a todo el mundo. Sí, entristeció a todo el Perú, creo. Y en realidad también hay un tema por ahí que justamente me causaba lo que genera en la sociedad, ¿no? De criticar mucho a la mamá, digamos en este caso por el descuido. Entonces, llegamos a un punto en ver en las noticias que ya no era tanto lo que le había pasado a esta menor, sino juzgar a la mamá. Que la ¿Por mamá qué estuvo en el hotel. Claro. Y ya le estaban O la echando la mamá culpa de estuvo todo en eso. otro lado, o la mamá, si ella no hubiera salido, no le hubiera pasado eso a su hija. Si hubiera sido un papá, ¿no? O si la mamá hubiera estado trabajando y no hubiera estado, No, digamos, si hubiese en una- sido el papá hubiese sido peor. Con esta idiosincrasia que tenemos, le hubiesen acabado el hombre. Y acá el problema es dónde estuvo la mamá, porque si hubiera estado trabajando de repente sería otra, pero no, ella no podía estar en una reunión, no podía estar. La cual es su derecho. Claro. Si está separada, tiene derecho a volver a enamorarse, a volver a comprometerse, a salir a Y en divertirse realidad como toda la persona. sociedad tiene que entender que la responsabilidad y la acción penal es contra la persona que cometió el delito, ¿no? Entonces, estamos enfocándonos en algo que no es realmente, es un problema sí, porque es un problema, digamos, yo lo entiendo como un tema de responsabilidad penal, solamente va a ser para la persona que cometió el delito, digamos que tendría un tema dentro del marco familiar, por el tema de patria potestad o tenencia, o ver pautas de crianza, o un tema familiar con respecto a la mamá, pero no el problema real acá con esta noticia era el niño, ¿no? Que muchas veces vive en un contexto que no se visibiliza ante las autoridades para poder hacer algo. Claro, con era estas un niño personas. desertor del colegio y también se menciona de que estaba dentro de un grupo de venta de terrenos. O sea, con todas esas dos cosas delictivas, imagínense, y nadie hacía nada. Como vosotros acaban de mencionar, ¿qué hizo la sociedad? O sea, los vecinos que estaban viendo eso, nadie denunció, nadie puso coto. Y como se menciona, todo esto es integral. Claro, hay que intervenir. Si yo sé que mi vecino necesita de una ayuda porque es víctima, hay que intervenir, hay que hacerlo así seas una tercera persona o conozcas. Y lo puede estás hacer de manera anónima, doctora. Lo puedes hacer de manera anónima. Por ejemplo, está la línea 100, que son profesionales capacitados del Ministerio de la Mujer para que te orienten, te recepcionen la llamada y hagan coordinaciones o pongan, por ejemplo, con los centros de emergencia mujer más cercano para que tengan el primer contacto y la intervención en ese caso. No necesitas dar tus datos, no necesitas simplemente decir, ¿no? Facilitar alguna información que pueda ayudar a intervenir. Nada más. Licenciado Leiter, para nuestra población, de la manera más sutil, más sencilla, ¿qué formas de prevención le podemos recomendar para ir disminuyendo esto? Y para sacarnos ese cliché de siempre buscar un culpable. Correcto. Desde el ámbito familiar y educativo, siempre se está recalcando y se está haciendo también, y poner más énfasis en ello, en tratar de reeducar a los niños y adolescentes, en base a valores, en base a la empatía, en base al manejo de las emociones. En base Eso al trabajarlo control de en lo impulsos. que le llaman las escuelas de padres. Por un lado, en las escuelas de padres se trabaja más con los padres, Ujú. pero en el área educativa, cuando vemos indicadores o síntomas en ciertos alumnos, nos dan algunos indicadores o síntomas de que es un niño que de repente viene o está siendo afectado psicológicamente, producto de algún tipo de violencia. Entonces, agarrar y, como se dice, colocarlo en un lado para poder trabajar con él de una manera ya independiente, excepcional. Y ahí, permíteme, Litter, cuando ocurre esto, encuentran un niño con esa signología, ¿el docente puede hacer algo, doctora Marcela? Está en la obligación. Sí, todo el personal de salud, personal de educación, está en la obligación de comunicar. Personal de salud, es decir, un médico, por ejemplo, médico pediatra que va a evaluar a un niño y lo encuentra flagelado, que es lo más común por los latigazos, tiene la obligación Está en la obligación, exactamente. de demandar eso, o de poner de conocimiento. Denunciarlo, de poner de conocimiento, claro, exactamente. Igual en el colegio, los profesores que están detectando que hay niños o niñas o adolescentes que sufran violencia, tienen que inmediatamente poner de conocimiento para que las autoridades, conforme a sus atribuciones, ya vayan interviniendo en los diferentes casos. ¿Y son plausibles de sanción? Claro, porque es su obligación, en este caso
tanto salud como educación. Ujú. Preventivamente, ¿qué más, licenciado Leiter? Ese es en el caso del ámbito familiar y educativo. Después las denuncias. Eso es para nosotros como peritos incluso. Vemos si el supuesto inculpado tiene diferentes denuncias por algún tipo de daño o conflicto que haya tenido, eso ya nos está indicando que es una persona agresiva, ¿no? Con un poco control de impulsos. Lo que queremos justamente es eso, ¿no? Tratar de, justamente, antes de que ocurra este tipo de cosas, es que las personas tomen conciencia de ello, la sensibilización en base a psicoterapias. Como ya lo dije anteriormente, si hace trabajo quizás no está estipulado de manera como en otros países desarrollados, quizás en los penales al menos se está haciendo algún trabajo preventivo en base a la reeducación. En el caso de la sociedad, los colegios, actualmente no desconozco un poco el trabajo que se está realizando en colegios, pero tiene la potestad incluso de identificar estos síntomas para poder ya ir jerarquizando los problemas que puedan tener ciertas personas. En la comunidad, pues, tener en cuenta, ¿no? Siempre en un barrio, en un lugar, vemos qué personas son más conflictivas o qué hogares son disfuncionales, en donde tener en cuenta pues las denuncias. A veces los padres ven a sus hijos que cometen alguna serie de problemas, no los denuncian porque son sus hijos. Entonces, pero la comunidad, la sociedad, el barrio, los vecinos tienen que tomar en cuenta ello, porque eso ya nos puede ayudar o nos puede decir, pues mira, esta persona puede cometer algo más de aquí en adelante. Por eso llamó bastante la atención de que la misma mamá de este chiquito de 15 años vaya y lo denuncie. Llamó bastante la atención para todo el mundo. Que no es común ver. Que no es común. Algunos, oye, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo la mamá va a hacer eso? O sea, ¿cómo va a hacer eso? Pero es ya una costumbre que debemos de ir cambiándola. Porque como dijo la doctora Marcela, que tiene que ser sancionado, tiene que ser sancionado. De acuerdo al código que le corresponda, pues creo que a él le corresponde del niño y del adolescente, ¿no? Sí. Que es una infracción. Claro, le va a tener una pena rehabilitadora. Rehabilitadora. Hay que entender, doctor, disculpe que lo precisen esto, es que hay que tener también en cuenta que este muchacho, en alguna época de su vida también ha sido víctima, y no se le hizo caso. Así es. Entonces, al no hacerse caso, le dice, voy a tomar mi... Hago lo mismo, porque es algo normal. Si lo Normal. hicieron conmigo, porque yo no lo hago. Y lamentablemente es Un círculo. un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Como están viendo, queridos amigos de Canal 41, hablar de violencia familiar es un mundo muy grande. Hay una institución dedicada, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el cual está dedicado íntegramente a esto. Para que haya un ministerio es que quiere decir que es algo muy importante y sobre todo muy delicado de manejar. No solamente es salir a la pantalla, hablar de estadísticas y hablar de culpables, sino de todo un manejo preventivo. Gracias por la participación, doctora Marcela Ugaz, por su participación y estar acá presente. El licenciado Leiter, muchas gracias. Esperamos tenerlos otra vez por acá para hablar sobre violencia familiar, porque hay bastante que desglosar. Y de repente nos deslizamos a lo que lamentablemente hay, esto del feminicidio ahora, que es otro mundo en la cual tiene otros factores de riesgo que podemos tocar. Muchas gracias por haber estado acá y los esperamos tener en la próxima Gracias, cita. doctor. Gracias, Muchas gracias. Amigos de Canal 41 y Salud y Protección Legal, volvemos después de estos cortes comerciales. Tenemos el secreto. Compartimos su auténtico sabor. El Rico Cuy, acompañado de sus deliciosas papas, se lo llevamos a casa llamando al 074 61 97 61. El Rico Cuy, crocante, sabroso y saludable. Pídalo ahora al 074 61 97 61. El Rico Cuy es pura proteína, cero colesterol. Ven al restaurante El Gordito y haz que tu paladar pruebe el inigualable sabor de los chicharrones con mote o con papas. Nuestro plato bandera: churumbo, arroz con pato, gallina mechada, cuy con papas, cecina, humitas, tamales y mucho más. Comer donde El Gordito es disfrutar de lo más rico de la sierra y la costa. Todo preparado al instante. Comparta con nosotros del mejor ambiente
ambiente familiar, plataforma deportiva, playa de estacionamiento y seguridad permanente. Restaurante El Gordito los espera todos los días en carretera Chocoyape, pasando Patapo. Restaurante El Gordito. Continuamos con Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bueno, queridos amigos, retornando acá a su programa Salud y Protección Legal. En estos pocos minutos que nos queda de programa, recordar nuevamente que lo más importante en violencia familiar es prevenir esto, hacer cambios. Así cuando hablamos de las enfermedades, cambios de hábitos de higiene, cambiar acá nuestra higiene mental, esa salud mental que debemos de ir protegiéndola desde el colegio, en nuestros niños, hacer prevención para evitar todos estos casos, evitar violencias familiares a hombre y a mujer, siempre se menciona eso, y evitar la aparición de estos feminicidios. El licenciado Leiter y la doctora Marcela Ogaz nos han dado cátedra hoy día sobre esto. Ha quedado muy corto, sí es cierto, es bastante tema que tocar y vamos a volver a programar otra vez otro programa sobre esto. Para terminar, antes de cerrar el programa, nuevamente de esto del coronavirus, y me olvidé de mencionarlo. Si bien es cierto, estamos llamando la atención del presidente de que no trate, que no origine tanta alarma por estas manifestaciones de mensajes a la nación, lo digo personalmente, sino de que la delegue a la persona que le corresponde, es decir, a la ministra de Salud, es la que tiene que salir e informar todo lo que se está haciendo y todos los mecanismos que se deben de hacer y exigir. Pero lo que sí llama la atención, y me voy a permitir mencionarlo uno por uno, señores congresistas de Lambayeque, Jorge Pérez, Rita Yasta, Humberto Acuña, Rolando Campos y Mari Gallardo, no los escuchamos, no mencionan nada. Salió, me parece, por ahí hablando Jorge Pérez un poco de la definición y todo esto, pero nadie está hablando sobre los problemas que tenemos acá en la región Lambayeque. Están viendo otras cosas. Todo el mundo está hablando del coronavirus y nuestros queridos amigos, por los cuales algunos pobladores de la región Lambayeque votaron por ellos, no se están pronunciando sobre esta alarma, sobre las medidas preventivas que lo deben de hacer. Para eso se les eligieron, para que protejan a su región, y no lo están haciendo. No están visitando los hospitales acá, no están viendo medidas preventivas en cada uno de los sectores. Señores congresistas, es la función que se les delegó, protegernos y reclamar por nuestros derechos. Existe delincuencia, inseguridad ciudadana, pero ahorita estamos con este problema del coronavirus. Es más, ninguno de ellos, y a eso sí me atrevo a decirlo, hasta ahorita no mencionan nada del dengue, de los más de 20 muertos. Y ni siquiera están pensando en el presupuesto que se le ha otorgado al dengue, que es muchísimo menor para el coronavirus. Hagamos, por favor, trabajo, hagan su función, queridos amigos, ya que algunos son conocidos, la función para la cual fueron elegidos, y es prevenir, prevención, nadie les pide más. Queridos amigos, este programa Salud y Protección Legal llegó a su final el día de hoy. Sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su participación siempre en el programa, lo cual es evidente en todas nuestras redes sociales y en los canales, inclusive en Bets Cable. Y el día de mañana estamos con un nuevo tema, con una doctora endocrinóloga, y vamos a hablar sobre el tema de la diabetes, un tema muy conocido, pero de que a veces nos olvidamos, y sobre todo nos olvidamos de las medidas de prevención. El día de mañana tocamos este tema y otros puntos más, si es que nos alcanza el tiempo, porque diabetes también es un mundo muy grande, sobre temas del ámbito de la política en cuanto a la protección de su salud. Sin más que decir, se despide Juan Jiménez, conductor de Salud y Protección Legal, para todos los amigos de la región Lambayeque y de Canal TLN 41. Muy buenas tardes y hasta mañana. TLN Canal 41 presentó Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Será hasta nuestra próxima edición.